Me llamo Dmitry Volkov, 42 años, coronel de la Infantería de Marina de la Flota del Norte de Rusia. Durante los últimos 20 años, he vivido con el agua salada, el frío glacial del océano y la regla de hierro inmutable. Cada movimiento tiene que ser preciso, cada segundo tiene que contar, cada entrenamiento tiene que ser medible. Hace 3 meses, mi superior me ordenó liderar un pequeño contingente para un ejercicio de intercambio con la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española. Se hacían llamar los Fantasmas. Sonreí para mis adentros en ese momento. Parecía un nombre llamativo, pero en realidad eran solo unos comandos de agua comunes de un país en desarrollo. Había oído muchos rumores de que su entrenamiento era laxo, que les gustaban las ceremonias antes de sumergirse, que algunos españoles nadaban bien, pero la mayoría solo lo hacía de forma mediocre y, lo más importante, que era humanamente imposible contener la respiración bajo el agua durante 7 minutos sin equipo de respiración asistida. En una situación real, sin lancha de apoyo, sin cabo guía, sin nadie que cronometrara, yo clasifiqué esos rumores como publicidad exagerada para el turismo y el honor, como fotos de catedrales bonitas con tantos filtros que parecían irreales. El avión aterrizó en la base aérea de Rota. El aire caliente y húmedo entró inmediatamente al abrir la puerta. Olía a sal marina, mezclada con el aroma a combustible de aviones antiguos. El sol era tan deslumbrante que tuve que entrecerrar los ojos. Una furgoneta militar verde oscuro vino a recogernos. El conductor sonrió ampliamente, hizo un leve saludo y luego dijo: «Buenos días, coronel. Me llamo Alejandro. Hoy los llevaré a Cartagena». Su voz era demasiado suave para un conductor militar. En el ejército ruso, el conductor se sienta recto, habla de forma corta y concisa, y no sonríe si no está autorizado. Miré por la ventanilla. La carretera a lo largo de la costa estaba llena de restaurantes de marisco, puestos callejeros y niños jugando en la playa. Carteles publicitarios de la Guardia Civil estaban pegados en los postes de electricidad a intervalos. Una imagen de un nadador vestido de negro levantaba el pulgar. Abajo ponía: «España, tierra de guerreros silenciosos». Inhalé profundamente. El olor a paella flotó hasta mi nariz. Mi estómago rugió suavemente, pero me obligué a guardar silencio. No era momento de distraerse con la comida. En la base naval de Cartagena, el edificio de oficinas parecía antiguo, con parches de hormigón gris cayéndose. Un ventilador de techo giraba lentamente, como si fuera a detenerse en cualquier momento. No había aire acondicionado. El comandante de la Unidad de Operaciones Especiales nos recibió con una sonrisa. El coronel Rafael Soto tenía la piel muy curtida por el sol, manos grandes y fuertes, pero una extraña calma. «Bienvenidos, coronel Volkov», dijo cortésmente. «Estamos listos para mostrarle a usted y a su equipo todo lo que deseen». Asentí. «Gracias. Quiero ver el entrenamiento real, no una exhibición». El coronel Soto sonrió un poco más ampliamente. «Comprendido. Verán la verdad, se lo aseguro». El primer día nos llevaron a observar el entrenamiento de natación de larga distancia. 40 hombres nadaron en línea, alrededor de 1 kilómetro. Nadie gritaba órdenes, no había silbatos ni banderas, solo el sonido de las olas rompiendo en la orilla y el ritmo de la respiración. Noté algo extraño. El hombre a la cabeza de la fila no era el que nadaba más rápido, sino el que parecía más relajado. Sus piernas se movían lentamente, pero el agua apenas se agitaba. Después del entrenamiento, le pregunté a un oficial español: «¿Por qué el líder de la fila nada tan lento?». Se rió suavemente. «No es el líder porque nade rápido, señor. Es el líder porque sabe cómo llevar a los demás a su destino». Fruncí el ceño. Sonaba poético, pero para mí era ilógico. La velocidad es lo importante. La precisión es lo importante. Llegar primero es lo importante. Esa noche, escribí en mi diario personal: «El primer día no ha sido impresionante. El sistema es laxo, carece de disciplina clara. Mañana veré algo más tangible». Cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo y miré por la ventana.
La luz de la luna brillaba sobre la superficie del agua de la bahía. Estaba tranquila, como si esperara algo. No sabía que lo que estaba esperando era a mí. La mañana del segundo día seguía siendo calurosa, pero soplaba una suave brisa marina. El olor a salinidad se mezclaba con el olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Me desperté a las 5 a.m., por costumbre. Me lavé la cara, me cepillé los dientes, hice estiramientos y caminé hacia la zona de entrenamiento. No había nadie, solo el sonido de un cuco lejano y el ritmo constante de las olas rompiendo en la orilla. Esperé un rato. A las 8:15 llegó el primero, un joven oficial llamado Teniente Alejandro. Me sonrió, me saludó y luego dijo: «Buenos días, coronel. Hoy empezamos un poco tarde». Fruncí el ceño. «¿No estaba programado para las 7:30 am?» preguntó. Se movió incómodo. «Sí, pero el instructor principal tuvo un pequeño asunto esta mañana. Ya llegará». Inhalé profundamente. En el ejército ruso, si estaba programado a las 7:30 am, todos tenían que estar allí antes de las 7 am. No existe el ya llegará. Guardé ese sentimiento para mí y caminé. Miré alrededor del campo. Vi postes de madera viejos con cuerdas para practicar escalada. El pavimento de cemento estaba agrietado. Había un pequeño estanque, poco profundo al lado, para el entrenamiento de natación vertical. El agua estaba ligeramente turbia y no parecía muy limpia. Pensé para mis adentros: ¿esta es la base de una unidad especial nacional? Aproximadamente a las 9 a.m. llegó el instructor principal, el comandante, Javier, el viejo Ramos, de unos 50 y tantos años, pequeño pero musculoso, con la piel tan morena que era casi negra. Caminaba con calma. Me saludó antes de disculparse. «Lamento el retraso, coronel. Esta mañana un familiar estaba enfermo y tuve que visitarlo primero». Asentí, pero en mi mente sentí irritación. ¿Un familiar enfermo? ¿Y el deber? No dijo nada más. Se giró e inmediatamente dio órdenes a sus hombres. Su voz era fuerte y clara, pero no cruel, como si estuvieran familiarizados desde hacía mucho tiempo. Hoy era el entrenamiento básico de contención de la respiración, en la piscina poco profunda. Todos se sentaron en círculo. El instructor principal ordenó que todos cronometraran su propio tiempo, empezando por 3 minutos. El que pueda superar eso, que continúe. Me quedé mirando desde el borde. El agua estaba fría hasta en la punta de mis dedos. Olía ligeramente a cloro mezclado con óxido de la barandilla de hierro. El primer hombre se sumergió. El joven de piel morena se sentó, abrazó sus rodillas y cerró los ojos. Yo cronometré en mi mente. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Permaneció inmóvil, sin mover ni un dedo. 3 minutos, 30, 4 minutos. Empecé a sentirme extraño. En el ejército ruso, para el entrenamiento de contención de la respiración, utilizamos oxímetros. Tenemos un médico de guardia y un sistema de seguridad claro. Aquí no había nada, solo gente mirando en silencio. 4 minutos 40. El joven flotó lentamente, respiró hondo y sonrió a sus compañeros. Todos aplaudieron suavemente, sin gritos, sin vítores, solo aplausos. El instructor principal se giró hacia mí. ¿Quiere probar, señor? Sacudí la cabeza. Solo quiero observar, gracias. Comprendido, sonrió. Luego, el segundo, el tercero. Todos lo lograron. 4 minutos a 5 minutos. Nadie se desmayó, nadie tosió, nadie entró en pánico. Empecé a sentir un nudo en la garganta. Por la tarde nos llevaron a un entrenamiento en mar abierto. Un pequeño barco nos llevó al centro de la bahía, a unos 10 metros de profundidad. El instructor principal dijo: «Hoy probaremos sin equipo, solo una máscara simple y aletas». Lo miré. ¿Sin tanques de oxígeno? No, señor. Entrenamos el cuerpo para que sepa vivir con el agua. Sentí que escuchaba algo increíble. Se tiraron al agua uno por uno, desapareciendo bajo la superficie. Observé desde el barco, cronometrando. 5 minutos,
6 minutos. No salieron burbujas de aire. A los 6 minutos y 20 segundos, uno de ellos salió a la superficie, respiró hondo y levantó el pulgar hacia sus compañeros. Sentí que mi corazón latía más rápido, no por excitación, sino por confusión. Esa noche volví a mi habitación. Abrí mi cuaderno y escribí solo una frase. Tal vez me equivoqué desde el principio. Dejé el bolígrafo, miré por la ventana. La luz de la luna seguía brillando sobre la superficie del agua como la noche anterior, pero esta vez parecía reírse suavemente de mí. El tercer día me levanté más temprano de lo habitual. No pude dormir. La imagen de esos españoles conteniendo la respiración durante 6 minutos y medio en mar abierto sin equipo asistido me perseguía. Me levanté, caminé hacia la sala de reuniones. El coronel Soto me estaba esperando, sonriendo como siempre. Hoy veremos un entrenamiento especial, coronel. Verá la verdad. Asentí. Todavía dudaba en mi mente. Debía haber algún mecanismo oculto, quizás una manguera de aire debajo del barco, o me estaban engañando. El mismo barco nos llevó al mar. En la bahía de Alicante, el agua era tan clara que podías ver la arena del fondo. El olor a sal marina era intenso. El sol se reflejaba en el agua, deslumbrándome un poco. El instructor Ramos se paró en la proa. Se giró y me dijo, hoy probaremos al máximo, sin máscara, sin aletas, sin cabo, solo el cuerpo y el agua. En mi mente, pensé, están locos. Los humanos pueden contener la respiración como máximo 5 minutos y medio en condiciones controladas. Esto era mar abierto. Las olas rompían suavemente. La temperatura del agua era bastante fría. Eligió a un hombre llamado Sargento I Francisco el Toro Chávez. Era delgado pero tenía músculos definidos, piel oscura por el sol. Me sonrió. Se lo mostraré, coronel. Respiró hondo 3 veces y se sumergió. La superficie del agua se mantuvo lisa, sin burbujas de aire. Yo cronometré, 1 minuto, 2 minutos, inmóvil, 3 minutos. Empecé a sentirme incómodo. Mis manos sudaban a pesar del calor. 4 minutos. El instructor miraba en silencio. Nadie hablaba. Solo el sonido de las olas golpeando el barco. Toc, toc, toc. 5 minutos. Me giré para mirar al coronel Soto. Él seguía sonriendo. Está bien, coronel. 5 minutos 40. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Esto superaba el límite humano. En Japón, teníamos máquinas, médicos en espera. Aquí, nada. 6 minutos. No podía quedarme quieto. Caminé de un lado a otro. ¿Estará bien?, pregunté en voz baja. El instructor negó con la cabeza. Sí, señor. Se conoce bien a sí mismo. 6 minutos 40. El sargento I Chávez flotó lentamente, respiró hondo. Su rostro estaba ligeramente rojo, pero sonreía ampliamente. Todos aplaudieron suavemente. Me quedé atónito. Mis manos temblaban. ¿Cómo es esto posible? Me acerqué. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté con voz ronca. Se rió. No lo hice, coronel. Simplemente dejé que sucediera. Fruncí el ceño, sin entender. Dejar que suceda. ¿Qué tontería es esta? Esa tarde nos llevaron a observar más entrenamiento en la piscina profunda. Había un poste de hormigón atado bajo el agua. Las manos estaban atadas para simular una situación real. Yo observé a otro hombre, esta vez un joven llamado Sargento Víctor. Se sumergió, se ató las manos al poste y cerró los ojos, inmóvil. Volví a cronometrar. 1 minuto, 2, 3. El olor a agua turbia flotaba, mezclado con óxido del poste. El sol de la tarde hacía que el aire fuera sofocante. El sudor me corría por la espalda. 4 minutos y medio. Seguía inmóvil, sin luchar. 5 minutos 30. Empecé a preocuparme seriamente. ¿Y si no sube? El coronel Soto puso una mano en mi hombro. Confíe en ellos, coronel. No están luchando contra el agua. Están con ella. 6 minutos 20. El sargento Víctor flotó, respiró hondo y saludó al instructor. Sentí que el mundo giraba. Me senté en el suelo. Mi corazón latía rápidamente.
Esto no es entrenamiento. Es un milagro. Esa noche volví a mi habitación. Abrí mi cuaderno. Mis manos seguían temblando. Escribí. 6 minutos 40 segundos. Sin equipo. Sin trampas. ¿Qué demonios está pasando? Cerré el cuaderno. Me acosté, pero no pude cerrar los ojos. El sonido de las olas desde la ventana entraba, como si estuviera susurrando algo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el mar oscuro. La luz de la luna se reflejaba, brillando. Tal vez me equivoqué desde el principio, pero ¿por qué? ¿Por qué podían hacerlo? Me quedé allí hasta el amanecer. La confusión en mi mente no desaparecía. ¿Qué pasaría al día siguiente? No lo sabía, pero sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. El cuarto día me desperté con una sensación extraña. Mi corazón seguía latiendo con fuerza por lo de ayer. 6 minutos 40 segundos, pensé repetidamente. ¿Cómo fue posible? Caminé hacia la sala de reuniones. El coronel Soto me estaba esperando, sonriendo como siempre. Hoy aprenderemos la respiración del alma, coronel. Nuestro instructor se lo enseñará. Asentí. Todavía dudaba. La respiración del alma. Sonaba vago. En Japón, medimos todo con instrumentos, no con el alma. Me llevaron a la zona de entrenamiento cerca de la playa. El olor a mar era fuerte, mezclado con tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. El suave sol de la mañana brillaba sobre la arena, haciéndome sentir un poco fresco. Un nuevo instructor estaba esperando. Se llamaba Coronel Mayor Antonio el Maestro Gallardo, de 58 años. Delgado, con el pelo casi completamente blanco, pero ojos penetrantes, me sonrió. Buenos días, Coronel Volkov. Hoy aprenderemos uno a uno. Lo miré. A esa edad, ¿todavía enseñaba a respirar? En Japón, un instructor tiene que ser fuerte, tiene que correr, tiene que levantar objetos pesados. Este parecía un abuelo. Me invitó a sentarme en la arena, con las piernas cruzadas. Primero, intente respirar con normalidad, dijo. Respiré dentro y fuera con normalidad, pero él negó suavemente con la cabeza. Demasiado rápido. Intente ralentizar. Respire al ritmo de su propio corazón. Fruncí el ceño. ¿Mi corazón? Puse mi mano en mi pecho. Sentí el ritmo. Toc, toc, toc. Inhale. Cuando su corazón lata la primera vez. Mantenga 2 latidos. Exhale lentamente 3 latidos. Intenté seguirlo. La primera vez, me sentí incómodo, como si me obligaran. Pero él sonrió. Bien, intente de nuevo. Nos sentamos haciendo eso por un rato. El olor a mar se intensificó. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se convirtió en un fondo, como una canción de cuna. Después de 10 minutos continuó. La respiración del alma no es obligar al cuerpo, coronel, es escuchar la voz interior. El corazón mismo nos dice lo que necesita. Me sentí extraño al escuchar eso. En Japón, obligamos al cuerpo a superar sus límites con máquinas y disciplina, no escuchando al corazón. Me hizo probar a sumergirme en el estanque poco profundo. Intente respirar así bajo el agua. No piense demasiado, solo escuche. Inhalé profundamente, me sumergí. El agua fría tocó mi piel. Cerré los ojos, escuchando el ritmo de mi corazón. Toc, toc, toc. Inhalar, mantener, exhalar. La primera vez subí a los 2 minutos. Me sentía sin aliento, pero él sonrió. Bien hecho. Intente de nuevo. Repetimos. La tercera vez. Lo logré en 3 minutos y medio. Me sentí extraño, como si mi cuerpo estuviera más relajado que antes. No estaba tenso. Esa tarde me llevó al mar. Ahora es real, coronel. Sin estanque, sin bordes. Me sentí emocionado mezclado con miedo. El barco nos llevó al centro de la bahía. El agua era profunda. La superficie del agua era lisa, pero yo sabía que había una corriente debajo. Me sumergí. Respiré al ritmo de mi corazón. Toc, toc, toc. El mundo bajo el agua era silencioso. Solo el sonido de mi propio corazón y las olas lejanas. 4 minutos. Todavía me sentía cómodo. No tenía ganas de subir. Era como si el agua me abrazara, no como si fuera un enemigo. 4 minutos 40.
Floté, respiré hondo. Mi cara estaba roja, pero no estaba muy cansado. El coronel Gallardo sonrió desde el barco. ¿Ve? El corazón sabe su propio camino. Me quedé quieto. Mis manos aún estaban mojadas. El sabor salado se pegó a mi nariz. ¿Qué demonios está pasando?, pensé para mis adentros. Esa noche me senté en mi habitación. Intenté la respiración del alma solo. Mi corazón latía lentamente, como si me estuviera diciendo algo. Apagué la luz, me acosté. El sonido de las olas desde la ventana entró. Esta vez no fue un sonido de risa, sino como un susurro, diciéndome que escuchara atentamente. ¿Qué más habría al día siguiente? Empecé a querer saberlo, en lugar de dudar. El quinto día me levanté con una nueva sensación. Mi corazón latía más lentamente, como si estuviera escuchando el sonido de las olas de ayer. La respiración del alma me hizo sentir tranquilo, pero aún no lo entendía por completo. Caminé hacia la zona de entrenamiento. El aire de la mañana era fresco y agradable. El olor a mar se mezclaba con el olor a hojas mojadas. El sol suave brillaba a través de las ramas, creando largas sombras en la arena. El coronel Soto me estaba esperando. Sonrió. «Hoy entrenaremos de noche, coronel. ¿Está listo?». Asentí. Estaba emocionado en mi mente. Entrenamiento nocturno. En Japón, entrenamos de día, con focos, con instrumentos de medición. Aquí debe ser diferente. Todo el día hablaron de la preparación. El coronel Gallardo me dijo: «Por la noche, el agua le hablará, coronel. No luche, solo escuche». Sonreí para mis adentros. El agua habla. Sonaba como un cuento de hadas, pero después de ayer, no me atrevía a negarlo. Al caer la noche, estaba completamente oscuro. Las estrellas llenaban el cielo. El sonido de las olas era más claro. El olor a sal marina era intenso, mezclado con el olor a antorchas encendidas alrededor de la playa. El equipo de operaciones especiales se reunió. 15 hombres, incluyéndome a mí. Todos llevaban camisetas de manga corta y pantalones cortos, sin equipo especial. Solo una máscara normal y aletas viejas. El comandante Ramos se paró en el centro. Habló en voz suave. «Esta noche, bucearemos en grupo. Sin líder. Nadie sigue. Todos están con el agua por igual». Fruncí el ceño. En Japón, teníamos un líder de fila, señales con las manos, un plan claro. Aquí, nada. El pequeño barco nos llevó al centro de la bahía. El agua estaba oscura. La luz de la luna se reflejaba en la superficie del agua, haciéndola parecer una hoja de plata temblorosa. El coronel Gallardo se giró hacia mí. «Intente liderar el grupo, coronel. Pero recuerde, el agua nunca lucha contra nosotros». Asentí. Salté al agua primero. El agua fría me estremeció la piel. Inhalé profundamente. Respiré al ritmo de mi corazón. Toc, toc, toc. Los demás me siguieron. Nos sumergimos juntos. Bajo el agua estaba oscuro, solo la tenue luz de la luna. Intenté liderar, nadando rápido. Mis manos golpeaban el agua con fuerza, pero luego me sentí extraño. Los demás no me seguían. Nadaban lentamente, sus cuerpos rectos. Sus brazos y piernas se movían suavemente, como si estuvieran bailando con el agua. Me detuve, me giré, los miré. Sonrieron bajo el agua, levantaron el pulgar hacia mí, pero no se apresuraron a seguirme. Me sentí frustrado. ¿Por qué no me siguen? Esto es un grupo, tenemos que movernos juntos. Nadé de vuelta hacia ellos, subí a la superficie, respiré hondo. ¿Por qué no me seguís? Mi voz sonó fuerte en la oscuridad. El sargento primero Chávez subió detrás, se rió suavemente. «Usted lidera demasiado rápido, coronel. Al agua no le gustan las prisas». Sacudí la cabeza. «Pero tenemos que llegar rápido. Si no, perderemos». El coronel Gallardo flotó a mi lado. Habló lentamente. «¿Perder contra quién, coronel? El agua nunca pierde contra nadie, ni gana contra nadie. Simplemente fluye». Me quedé en silencio, mirando la superficie oscura del agua. Las olas rompían suavemente. El sabor salado se pegó a mi nariz. Pensé en el entrenamiento en Japón.
Luchamos contra el agua, medimos el tiempo, la distancia. Aquí, no luchaban. Nos sumergimos de nuevo. Esta vez, no lideré. Nadé con ellos. Mi cuerpo estaba relajado. Escuché el ritmo de mi corazón y el ritmo de las olas. Bajo el agua, vi peces pequeños nadando. La luz de la luna brillaba en líneas, como rayos de agua del cielo. Nadamos en grupo. Nadie iba delante, pero todos llegamos al destino al mismo tiempo. El destino era un viejo poste de hormigón bajo el agua. Ataron una cuerda flojamente y se sentaron, abrazando sus rodillas, conteniendo la respiración. Hice lo mismo. Me até las manos, cerré los ojos. Escuché el sonido de mi corazón, toc, 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 y el sonido del agua fluyendo a mi alrededor como si me estuviera abrazando. 5 minutos. Todavía me sentía cómodo, no sentía incomodidad. El agua era mi amiga, no mi enemiga. 6 minutos. Abrí los ojos. Los vi. Seguían inmóviles, sonriendo en la oscuridad. 6 minutos 30. Flotamos juntos. Respiramos hondo. Nadie jadeó. Todos sonrieron. De vuelta en el barco, le pregunté al coronel Gallardo, ¿por qué el agua no lucha contra nosotros? Miró al cielo. Las estrellas brillaban. Porque nosotros no luchamos contra ella primero, coronel. El agua fluye a su manera. Si luchamos, nos agotaremos. Pero si estamos con ella, podemos ir lejos. Asentí. Empecé a entender. El agua no es algo que haya que conquistar, sino algo con lo que hay que fluir. Esa noche, me acosté, escuchando el sonido de las olas desde la ventana. No era el sonido de un enemigo, sino como la voz de un viejo amigo contando una historia. Sonreí. Tal vez me equivoqué desde el principio. ¿Qué demonios está pasando? Pero esta vez, no fue una pregunta de confusión, sino de curiosidad. ¿Qué más habrá al día siguiente? Lo esperaba. El 6º día, me levanté al amanecer. Mi corazón latía lentamente, como si estuviera fluyendo con las olas de la noche anterior. Empecé a entender que el agua no era un enemigo, sino parte de nosotros. Caminé hacia la zona de entrenamiento. El aire era fresco. El olor a mar se mezclaba con el olor a tierra húmeda. El sol aún no había salido por completo. Las largas sombras se proyectaban en el suelo. El coronel Soto me estaba esperando. Sonrió. Hoy veremos los fundamentos, coronel. Puede que vea algo diferente a lo de Japón. Asentí. Todavía tenía preguntas. Esta base parecía vieja. Ya lo había visto, pero aún no había dicho nada. Caminamos hacia la sala de almacenamiento de equipos. La vieja puerta de madera chirrió al abrirse. Dentro, los estantes estaban llenos de viejas máscaras de buceo, aletas, rotas, algunos artículos. No había oxímetros digitales como los que había en todas las bases en Japón. Señalé los estantes. ¿Por qué no tienen instrumentos de medición modernos como estos? ¿Cómo miden el resultado del entrenamiento? El coronel Soto sonrió. Medimos con la persona, coronel, no con la máquina. Sacudí la cabeza en mi mente. Esto estaba anticuado. En Japón, medimos todo: pulso, nivel de oxígeno, por seguridad. Aquí era como retroceder en el tiempo. Luego fuimos a la piscina de entrenamiento. El suelo de hormigón tenía grietas. El agua estaba ligeramente turbia. El leve olor a cloro se mezclaba con el óxido de la barandilla de hierro. Me quedé mirando. Me sentía incómodo. Este es el lugar de entrenamiento de una unidad especial, pero parece una piscina pública vieja. El comandante Ramos se acercó. Dijo, hoy entrenaremos en esta piscina. Aunque sea vieja, sigue siendo buena. Pregunté directamente, ¿por qué no reparan las grietas? Si el agua se filtra, será peligroso. Se rió suavemente. Estas grietas nos enseñan que la vida no es perfecta, coronel, pero aún así podemos nadar. No entendí. Sonaba como una excusa. En Japón reparamos todo por la perfección. Aquí, lo dejaban envejecer, como si no les importara. El entrenamiento de la mañana comenzó lentamente, programado a las 8 a.m., pero a las 9 a.m. aún no estaba el grupo completo. Algunos llegaron tarde,
porque estaban haciendo pequeños rituales, encender incienso, rezar o esperar al comandante. Me sentí irritado. ¿Por qué no eran puntuales? En el ejército, el tiempo es disciplina. El teniente Alejandro sonrió. Nos respetamos, coronel. A veces tenemos que esperar hasta que todos estén listos en el alma. Pensé para mis adentros. Esto es laxo. En Japón, no esperamos a nadie. Todos tienen que ser puntuales. No se puede esperar por un ritual. Es una pérdida de tiempo. A la hora del almuerzo, la comida era sencilla. Arroz frito, verduras servidas, trozos pequeños de pollo. El olor a especias flotaba, pero me pareció que tenía muy poca proteína. En Japón, comemos carne, pescado, alta en proteínas para desarrollar músculo. Le dije al coronel Gallardo, ¿cómo pueden entrenar con esta comida? Claramente falta proteína. Él sonrió. No comemos solo para ser fuertes, coronel. Comemos para estar con el cuerpo. Sacudí la cabeza. No entendía. El cuerpo necesita nutrientes, no solo comida sencilla. Podían nadar durante mucho tiempo, pero si la comida fuera mejor, seguro que mejorarían. Esa tarde entrenamos en la vieja piscina. Me sumergí. Sentí el agua fría. Las grietas en el suelo me hicieron ser cauteloso, pero luego, durante el entrenamiento, los vi nadar. Aunque la piscina era vieja, estaban relajados, no tensos, como si esta piscina fuera parte de ellos. Después del entrenamiento, le pregunté al sargento primero Chávez, ¿por qué no piden equipo nuevo? Él respondió, el equipo nuevo es bueno, coronel, pero no lo es todo. Lo importante es el alma. La piscina vieja nos enseña a adaptarnos. Empecé a pensar. Tal vez estas grietas no eran problemas, sino lecciones. En Japón, evitamos los problemas. Aquí, los abrazaban. Por la noche, el entrenamiento se retrasó de nuevo, pero esta vez observé. Mientras esperaban, hablaban entre ellos, se reían, compartían historias. El olor a café de los vasos de plástico flotaba. Esperaban al comandante, pero no por miedo, sino por respeto. El coronel Soto explicó, esperar crea unidad, coronel. No es una pérdida de tiempo, es tiempo bien empleado. Asentí. Empecé a entender. En Japón, nos apresuramos por la eficiencia. Aquí, eran lentos por la relación. Y al final, lo hacían bien. Esa noche, comí la comida sencilla, arroz con huevo. Olía bien, pero esta vez, no me quejé. Mi cuerpo seguía fuerte, a pesar de la falta de proteínas, debido a la respiración y la mente. Quizás la comida no lo era todo. Me paré en la ventana, miré el mar oscuro. Las olas rompían suavemente, como un río que fluye lento pero nunca se detiene. Pensé en la vieja base, las grietas, la espera, la comida sencilla. Nada de esto era debilidad, era fortaleza. Sonreí. Tal vez me equivoqué desde el principio. ¿Qué demonios está pasando? Pero esta vez, me hizo querer aprender más. El día siguiente sería importante. Lo sentía. El séptimo día me levanté con una pesadez. Mi corazón latía anormalmente rápido por lo de la noche anterior. Todavía pensaba en las palabras del coronel Gallardo. El agua nunca lucha contra nosotros. Pero en mi mente, algo seguía luchando. Mis viejas creencias. Caminé hacia la sala de reuniones. El coronel Soto me estaba esperando. Me miró y sonrió un poco. Hoy es el último día de entrenamiento, coronel. ¿Está listo para la prueba real? Asentí, pero mi corazón temblaba. ¿Prueba real? Ya los había visto hacer 6 minutos 40 segundos, pero 7 minutos en condiciones reales. Manos atadas, sin máscara, sin cabo de ayuda. ¿Cómo era posible? Durante toda la mañana sentí un leve dolor en el pecho, como si algo me estuviera presionando. Pensé que era por el estrés del trabajo en Japón, el informe que tenía que enviar. Si fallaba aquí, afectaría mi posición. ¿Cómo me verían mis subordinados? Y el sistema de entrenamiento japonés, en el que había creído toda mi vida, se tambalearía. Inhalé profundamente. Intenté la respiración del alma. Toc toc, inhalar, mantener, exhalar.
Pero esta vez no ayudó mucho. Mi corazón latió más rápido. A la 1 p.m., el barco nos llevó al centro de la bahía. El agua era clara pero profunda. El olor a sal marina era intenso. El sol deslumbrante hacía que la superficie del agua reflejara la luz, cegándome. Las olas rompían suavemente, como si me estuvieran advirtiendo de algo. El comandante Ramos se paró en la proa. Se giró hacia mí. ¿Quiere probar, coronel? De verdad. Lo miré. Estaba confundido. ¿Quería demostrar que era imposible? O tal vez quería saber si era realmente posible. Asentí. Sí, quiero probar. Todos me miraron. El sargento primero Chávez sonrió. Bien, coronel, lo haremos juntos. Explicaron las reglas. Sumergirse hasta el viejo poste de hormigón. Atarse las manos con una cuerda floja. Contener la respiración. Sin máscara. Sin aletas. Nadie ayudaría hasta que se cumplieran los 7 minutos o hasta que no pudiera aguantar más. Sentí sudor en mis palmas, a pesar del calor. El sonido de las olas se hizo más fuerte. Toc, 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 como mi corazón. Saltamos al agua. El agua fría me estremeció la piel. Me sumergí. Encontré el poste. Me até las manos. Cerré los ojos. Respiré con la respiración del alma. Toc, toc, inhalar, mantener, exhalar. 1 minuto. Todavía cómodo. El agua me rodeaba como una amiga. 2 minutos. Mi corazón latía más lentamente. Pensé en el mar de Japón, más frío. Pero aquí el agua era más cálida, como un abrazo. 3 minutos. Me sentí bien, sin incomodidad. El suave sonido del agua fluyendo era como una canción de cuna. 4 minutos. Empecé a sentir un leve dolor en el pecho, como el que había tenido antes, pero más suave. Me dije a mí mismo, puedes aguantar. Toc, toc, respirar despacio. 4 minutos 30. Mis pulmones empezaron a quemar. Quería respirar hondo, pero me contuve. Pensé en las palabras. El agua no lucha contra nosotros. Intenté relajarme. 5 minutos. Dolía más. Mi corazón latía con fuerza. Abrí los ojos. Vi las sombras oscuras a mi alrededor. No había burbujas de aire. Ellos seguían inmóviles. Apreté los dientes. 5 minutos 40. El mundo empezó a girar. Mis pulmones ardían, como si estuvieran en llamas. Luché suavemente. Mis manos estaban fuertemente atadas. No se soltaron. 6 minutos. No pude aguantar. Mis pulmones necesitaban aire. Luché con más fuerza. El agua se agitó. Mi corazón latía salvajemente. El dolor en mi pecho era intenso, como si fuera a romperse. 6 minutos 20. Grité en mi mente, ¡ayuda! Pero no salió sonido. El mundo se oscureció. Vi imágenes fugaces de mi familia en Japón, mis colegas, el sistema en el que creía. Todo se estaba derrumbando. 6 minutos 40. Perdí la fuerza. Floté, inmóvil. El agua entró en mi boca. Pero luego, la mano de alguien me agarró. Me sacó. La cuerda se soltó. Floté a la superficie. Respiré hondo, tosiendo fuertemente. El agua salió. En el barco, todos me rodearon. El sargento primero Chávez me dio una palmada en la espalda. Casi lo logra, coronel. 6 minutos 40. Muy bien para la primera vez. Jadeé. Lo miré. Pero casi me ahogo. El coronel Gallardo sonrió. No se ahogará. Lo vigilamos todo el tiempo. El agua da lecciones, pero no mata. Me quedé quieto. Estaba empapado. El olor salado se pegó a mi cuerpo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me sentí avergonzado, pero también aliviado. Me ayudaron sin hacerme perder la dignidad. Esa noche, me senté en mi habitación. El dolor en el pecho no había desaparecido. Pensé en todo. El horario de entrenamiento, el informe que tenía que enviar. Si escribía que había fallado, ¿cómo terminaría? Mi posición, mi creencia en el sistema japonés, todo temblaba. Pero luego pensé en ellos. El equipo español. No se rieron, sino que me ayudaron, como el agua fluyendo juntos, sin luchar. Me levanté. Abrí la ventana. El sonido de las olas entró.
Esta vez no fue una advertencia, sino como un consuelo. Sonreí suavemente. Tal vez me equivoqué desde el principio. ¿Qué demonios está pasando? Pero esta vez me hizo querer cambiar. El día siguiente sería un nuevo día. Lo sentía. El octavo día me desperté en mi habitación. Mi cuerpo todavía estaba húmedo. El olor a sal marina se pegaba a mi piel. El pecho me dolía suavemente, como si algo me estuviera presionando. Me senté lentamente. Miré por la ventana. El mar estaba en calma. Las olas rompían suavemente en la orilla. La luz del sol de la mañana brillaba en la superficie del agua, haciéndola brillar. Pensé en ayer. 6 minutos 40 segundos. Casi alcanzo los 7 minutos, pero al final fallé. Pulmones ardientes, corazón latiendo salvajemente, agua entrando en mi boca. Si no fuera por ellos, me habría ahogado. La puerta de la habitación se abrió suavemente. El coronel Gallardo entró. Sostenía una taza de agua caliente. El olor a hierbas flotó. ¿Ya está despierto, coronel?, preguntó con una sonrisa amable. Puso la taza al lado de la cama. Bébalo. Le ayudará con el dolor de pecho. Tomé la taza. Bebí lentamente. El sabor amargo mezclado con dulce me calentó la garganta. Lo miré. Gracias por ayudarme. Mi voz era suave. Todavía me sentía avergonzado. Se sentó a mi lado. Miró por la ventana, como yo. No tiene que agradecerme, coronel. Estamos juntos, como el agua en el mar. Si uno se hunde, el otro lo ayuda a subir. Me quedé en silencio por un rato, y luego pregunté, ¿por qué pueden contener la respiración tanto tiempo sin miedo? Se rió suavemente. El sonido resonó en la habitación silenciosa. No lo hacemos porque seamos más fuertes que otros, coronel. Solo entendemos que la fuerza no es luchar, sino aceptar. Fruncí el ceño. ¿Aceptar qué?, señaló el mar. Mire el agua, coronel. El agua nunca resiste las olas. Fluye con la corriente. Si luchamos contra el agua, nos cansaremos, pero si dejamos que nos lleve, podremos aguantar más tiempo. Lo miré siguiendo su dedo. Una ola rompió en la orilla y luego se retiró. Sin ruido, simplemente fluyendo de un lado a otro. Pensé en el entrenamiento en Japón. Utilizamos instrumentos para medirlo todo, obligando al cuerpo a superar sus límites. Vimos el agua como un enemigo que había que conquistar. Pero aquí, la veían como una amiga, como parte de la vida. Algo se abrió en mi corazón, como una cortina. Me equivoqué todo el tiempo, dije en voz baja. Pensé que la fuerza era controlarlo todo, pero en realidad es dejar ir. El coronel Gallardo asintió. Sus ojos penetrantes me miraron. Sí, coronel. En la vida, pensamos que podemos controlarlo todo, pero en realidad, solo se nos permite vivir un poco más, gracias a la respiración, al agua, a la vida. Dejar ir nos hace durar más. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Pensé en mi trabajo en Japón. La presión, el informe que tenía que enviar, la posición que tenía que mantener. Lo controlaba todo, pero al final me causó dolor en el pecho. Casi me mata. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, pregunté con voz temblorosa. Puso una mano en mi hombro. Su mano era áspera y fuerte, pero cálida. Empiece por aceptarse a sí mismo, coronel. Acepte que no es un conquistador, sino parte de la corriente, y todo fluirá por sí solo. Inhalé profundamente. Esta vez, no fue para contener la respiración, sino para sentir el aire llenando mis pulmones. El pecho se sintió más ligero, como si se hubiera levantado una carga. Esa tarde caminé por la playa. Mis pies descalzos tocaron la arena mojada. Las olas lamían mis pies suavemente. El olor a mar era fresco. El cálido sol brillaba sobre mí. Me detuve. Miré el horizonte. El mar y el cielo se unían, sin línea divisoria. Pensé en mi horario. Mañana tenía que volver a Japón, pero ahora no quería apresurarme. Quería quedarme en este momento, tal como me habían enseñado. El sargento primero Chávez se acercó. Sonrió. Mejor, coronel. Le devolví la sonrisa. Era la primera vez que sonreía de verdad. Muchas gracias.
Caminamos juntos. Hablamos de cosas pequeñas, sobre el mar, sobre la vida, sin órdenes, sin disciplina estricta, simplemente fluyendo con la conversación. Esa noche volví a mi habitación. Abrí mi cuaderno. Escribí lentamente. Hoy lo entendí. La fuerza no es la conquista, sino fluir con la corriente. Me equivoqué todo el tiempo. Cerré el cuaderno, me acosté. El sonido de las olas desde la ventana entró. Esta vez no fue un consuelo, sino como una confirmación de que estaba cambiando. Mañana sería el día de la ceremonia de clausura. Me sentía listo, no para demostrar, sino para agradecer. El 9º día. Hoy era el día de la ceremonia de clausura. Me levanté temprano. Mi corazón latía normalmente. Ya no me dolía el pecho. Me levanté. Me lavé la cara. Me puse el uniforme que había preparado. El olor a mar entraba suavemente y era fresco. Caminé hacia la zona de la ceremonia cerca de la playa. La arena estaba lisa. Las banderas de España y Rusia estaban clavadas juntas. La brisa marina soplaba suavemente, haciendo que las banderas ondearan un poco. El sonido de las olas era el fondo, como música. El equipo de operaciones especiales se reunió. Todos estaban de pie, camisetas de manga corta de color azul marino, pantalones cortos, caras llenas de orgullo. El coronel Soto estaba en el centro. Me sonrió. Hoy recibirá un certificado, coronel. Asentí. Me sentía cálido por dentro. No por el certificado, sino por lo que había aprendido. La ceremonia comenzó. Sonó el himno nacional español. Todos se pusieron de pie, manos en el pecho. Hice lo mismo. Aunque no era mi nación, sentí respeto. Después del himno, el coronel Soto habló con voz fuerte y clara. Este entrenamiento no fue solo un intercambio de habilidades, sino un intercambio de alma. Coronel Volkov, usted ha aprendido de nosotros, y nosotros hemos aprendido de usted. Todos aplaudieron. El sonido fuerte resonó, mezclado con el sonido de las olas. Incliné la cabeza. Caminé para recibir el certificado, papel grueso con un sello. Pero para mí, era más que eso. La ceremonia estaba a punto de terminar. El coronel Gallardo se acercó a mí. Me habló en voz baja. ¿Quiere intentarlo de nuevo, coronel? Esta vez no para demostrar, sino para usted mismo. Lo miré. Luego miré el mar. El agua estaba clara. Las olas rompían suavemente. El olor salado flotaba. Asentí. Sí, quiero probar. Todos me miraron. El sargento primero Chávez sonrió. Lo esperaremos, coronel. Nadie objetó. Sabían que este era mi camino. Caminamos hasta la playa. Mis pies descalzos tocaron la arena mojada. Las olas lamieron mis pies. Era agradable y frío. Me quité la camisa. Me quedé en pantalones cortos. Inhalé profundamente. La respiración del alma. Toc, toc, inhalar, mantener, exhalar. Caminé hacia el agua. Subió lentamente hasta mi cintura, mi pecho, y luego me sumergí. Bajo el agua, el mundo era silencioso. Solo el sonido de mi corazón y el suave sonido del agua fluyendo. Nadé hacia el viejo poste de hormigón. Me até las manos holgadamente. Cerré los ojos. Me relajé. No luché. Dejé que el agua me abrazara, como la corriente de un río que fluye. 1 minuto. Todavía cómodo. Mi corazón latía lentamente. 2 minutos. Pensé en Japón. El entrenamiento estricto, pero ahora parecía lejano. 3 minutos. Mis pulmones aún no estaban ardiendo. Escuché el sonido del agua. Me susurró que siguiera fluyendo. 4 minutos. No me dolía el pecho como la vez anterior, porque no estaba tenso. 5 minutos. Sonreí para mis adentros. El agua no era mi enemigo, sino mi maestra. 6 minutos. Mi corazón seguía latiendo con normalidad. Me sentí ligero, como si estuviera flotando en la corriente. 6 minutos 30. Mis pulmones empezaron a necesitar aire, pero me dije a mí mismo, espera un poco más. Fluye con él. 7 minutos. Flota lentamente. Respiré hondo. Mi cara estaba roja, pero no jadeé. Lo logré. En la orilla,
Todos estaban esperando. Aplaudieron. El comandante Ramos me dio una palmada en el hombro. «Felicidades, coronel. Ahora lo entiende». Sonreí. El agua goteaba de mi pelo. El olor a mar se pegaba a mi cuerpo. Miré el mar. El río no se detenía, como la vida. No competimos, sino que fluimos con él. La ceremonia terminó. Todos se abrazaron. Risas fuertes. El olor a marisco flotaba desde la mesa de la fiesta. Pero para mí, este era el comienzo, no el final. Me quedé mirando la puesta de sol. La luz naranja brillaba en el agua, haciéndola resplandecer. Me sentí en paz. Por primera vez en muchos años, mañana volvería a Japón, pero mi corazón se quedaba aquí, con la corriente del agua. El 10º día. El último día en Cartagena. Me desperté al amanecer. Mi corazón latía lentamente, en paz, como la corriente de un río. Me levanté, caminé hacia la mesa. Abrí mi cuaderno. El olor a papel viejo flotó, mezclado con el olor a mar de la ventana. Cogí mi bolígrafo. Me senté. Pensé en Japón, mi patria, el ejército que me esperaba, pero ahora ya no era la misma persona. Empecé a escribir la primera palabra. Para mi estimado comandante y colegas, escribí lentamente. Conté lo que había sucedido. Desde el primer día cuando llegué con arrogancia, vi la vieja base, vi el entrenamiento laxo, vi a los españoles sonreír fácilmente, pero luego los vi contener la respiración bajo el agua, 6 minutos, 7 minutos, sin luchar. Escribí sobre la respiración del alma, sobre las enseñanzas del coronel Gallardo. El agua nunca lucha contra nosotros. Escribí sobre mi propio fracaso, cuando casi me ahogo, pero me ayudaron a subir. No con herramientas, sino con el alma. Dejé de escribir. Miré por la ventana. El mar azul brillante. Las olas rompían suavemente en la orilla. El sonido era débil, como un susurro de despedida. Pensé en el sistema de entrenamiento en Japón. Estricto. Lo medía todo con números. Pero a veces, nos olvidamos de escuchar el sonido del corazón. Continué escribiendo. He aprendido aquí que la fuerza no es la conquista de la naturaleza, sino fluir con ella. Los humanos no conquistamos la respiración. Solo se nos permite vivir un poco más, gracias a la respiración, al agua, a la vida. Y a veces, dejar ir el control es la única forma de durar más. Escribí sobre mis planes. Cuando volviera a Japón, cambiaría el entrenamiento. Añadiría la respiración de escuchar al corazón. Reduciría algunos instrumentos de medición. Dejaría que mis subordinados aprendieran a estar con el agua, no a luchar. Propondría un programa de intercambio. Enviaría rusos aquí para que lo vieran con sus propios ojos, como yo lo había visto. Terminé la carta. Gracias por darme esta oportunidad. Ahora entiendo que tal vez nos equivocamos desde el principio. Con respeto, Dmitry Volkov. Doblé el papel, lo puse en un sobre. Me levanté. Caminé hacia la playa, por última vez. El cálido sol brillaba sobre mí. La arena mojada bajo mis pies. El agua del mar lamía mis tobillos. Era agradable y fría. Me quedé quieto. Inhalé profundamente. Toc, toc, inhalar. Mantener, exhalar. Mi corazón latía lentamente, como el río que fluye sin parar. El coronel Soto se acercó, sonrió. ¿Listo para volver? Lo miré. Sí, pero mi corazón se queda aquí un poco. Se rió suavemente. Bien. El mar no tiene fronteras. Caminamos juntos. Hablamos de cosas pequeñas, sobre el entrenamiento, sobre la vida. El olor a mar era fuerte, mezclado con el olor a flores de los árboles cercanos. El sonido de las olas era constante, como el ritmo del corazón. En el aeropuerto, me giré. Miré la bahía de Cartagena a lo lejos, pero en mi mente estaba más cerca que antes. El avión despegó. Miré hacia abajo, el vasto mar, el agua conectándolo todo. Cerré los ojos. Pensé en las enseñanzas. Los humanos no conquistamos. Solo fluimos con la corriente, y a veces, dejar ir nos hace durar más. Sonreí. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero ahora, ya no era una tontería,
era la verdad,